Ok, primer caso entonces. Les decía, si no tengo ni área ni medidas de linderos, no existe un área legal como calcularla o comparar. Por lo tanto, no hay error de cabida. ¿Qué se podría hacer y qué he sugerido yo a los clientes, sobre todo cuando son escrituras que están en el centro histórico? Haga la actualización del catastro. ¿Por qué razón? Porque los colindantes, hay colindantes de mala fe que aprovechándose que su escritura no tiene ni área ni medidas, ellos empiezan a ganar área en sus terrenos y se van metiendo a su terreno. ¿Sí? Aprovechando que ellos en cambio sí tienen una escritura con medidas aproximadas o muy general, etcétera. Luego va a ser muy complicado para ustedes demostrar el área si tienen una escritura tan general, ¿sí? Entonces, de eso yo sí suelo recomendar. No es obligatorio, no hay error de cabida, pero por lo menos hagan la actualización del gráfico ante el municipio, ¿ya? ¿Qué otro caso que planteaba justamente Juan? Si no tengo área, pero tengo medidas de linderos, sí hay error de cabida. En ese caso, la dirección de catastros me va a pedir a mí como técnico que presente un levantamiento con el área aproximada según las medidas de los linderos que constan en esa escritura. ¿Sí? Entonces ahí el municipio sí tiene con qué comparar. ¿Ya? Tercer caso, tengo solamente área y no medidas de linderos. Igual existe error de cabida. ¿Sí? Porque igual existe una comparación que se puede hacer, ¿ya? Ahí está ahí los tres casos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo llego con una escritura que proviene de una resolución judicial? Queda bloqueado, no se puede hacer error de cabida. Uno de los casos es justamente lo que menciona Roberto, las famosas prescripciones. Por eso aquí es muy importante que si ustedes van a sacar una escritura de su cliente mediante prescripción, se verifique de igual manera los equipos que utilice el perito para hacer esa prescripción. Porque hay colegas, reitero, que por cobrar barato el informe pericial para sacar las escrituras, se bajan las coordenadas del municipio o lo hacen con GPS de mano y el problema es gravísimo luego, porque ¿cómo corrigen una sentencia del juez? Una vez ya adjudicado. Complicado, ¿no es cierto? Todo lo que venga de temas judiciales, no solo la prescripción. Este es un tema que se debatió mucho en su momento porque nosotros poníamos un ejemplo ante el municipio. ¿Qué pasa si el día de mañana eh, Pepito se divorcia de Juanita y no solucionan el tema en la vía notarial, sino se van a un proceso judicial? El juez dice, perfecto, el terreno A va para Pepito y el terreno B va para Juanita. Es una resolución judicial. Y ambos van a tener problemas porque no van a poder hacer error de cabida de sus propiedades. Si me hago entender. Pero así dice la ordenanza. ¿Ya? ¿Qué otros predios quedan bloqueados? Los que provengan de resolución administrativa de la Subsecretaría de Tierras o el INDA, que se conocía antes, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. ¿Por qué razón? Porque eso es competencia justamente ya de la Subsecretaría de Tierras, del SIC Tierras. ¿Ya? Siempre y cuando sea rural. Si el predio está como rural de expansión urbana, ahí sí entra el municipio y puede regularizar. Pero si está como rural, no. Se tiene que arreglar directamente en la subsecretaría y eso es un trámite largo porque suelen mandar un técnico desde Quito para que haga nuevamente la medición. Y si hay un montón de casos. ¿Por qué razón? Porque los técnicos de la subsecretaría de tierras hace años, cuando hacían el barrido predial, lo hacían con GPS de mano. ¿Sí? No hacían con equipos de precisión, o a veces no estaba el propietario, el posesionario del predio, e indicaban los colindantes, los supuestos linderos, y resulta que indicaban mal, ¿ya? Entonces esas son escrituras complicadas de arreglar luego. Pero bueno, esas son las excepciones. Y ustedes dirán, bueno, y si tengo una escritura que venga de un proceso judicial, ¿cómo hago? ¿Qué solución me pueden dar? Lo que pasa en la práctica es que suelen hacer dos transferencias de dominio ficticias, dos donaciones o dos compraventas, hasta quitar el antecedente judicial. Y ahí sí se procede ya a la regularización a través del error de cabida. Pero es un gasto, es tiempo, pero es la solución que se da en la práctica.
¿sí? No digo que eso esté bien, pero es lo que se hace generalmente, ¿sí? Otra cosa, David, también creo que hay que actualizar los datos del propietario para poder sacar lo que es un error de cabida o una actualización diaria, porque muchas veces no actualizan. Los datos del propietario. Ajá. Ya, tú dices cuando se hace una venta y eso y se olvidan de cambiar en catastros. Claro, en catastros. Entonces, uno cuando va a hacer Sí, el cuando va a hacer el error de cabida, dicen, no está el nombre de él, tiene que actualizar eso. Entonces, aparte, cuando es solo una actualización diaria, a veces también piden lo que es actualizar los datos del propietario, ¿no? Incluso las áreas y todas esas cosas. correcto. Bueno, y eso para todo trámite, ¿no? Hay que verificar Claro. que efectivamente esté hecho el cambio de nombre dentro del municipio. Recuerden que el registro de la propiedad lo va a hacer de manera automática en las compraventas, pero ya cuando son otros tipos de transacciones, pues hay que hacer ese trámite adicional, ¿no es cierto? Sí, ahorita para las compraventa de propiedades ya le hacen las actualizaciones directas, ya no es como antes que uno tenía que actualizar información. Correcto, correctísimo. Ujú. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí con los casos que hemos planteado? En cuanto a las Justamente, propiedades o a los terrenos que son por lotización, Ya, igual son sujetos de error de cabida. Por eso son casos muy complicados. ¿Por qué razón? Porque se manda primero una consulta a control municipal para ver si no se está afectando área pública. Entonces son procesos más largos. Otra cosa, David, creo que también cuando se trata de actualizar un área, creo que es mejor irse en presencial, o sea, llevando los documentos para que la actualicen, porque si se ingresa por líneas, sí se demora unos días, ¿no? Entonces, es preferible irse en persona, entregar la documentación, el CD, Ya no hay el error de levantamiento. cabida, trámites de error de cabida presencial, ojo, todo es en línea. No, Lo no, que hay, lo que hay, actualización diaria. ya, eso sí. Actualización las diaria. actualizaciones nomás son No, directas. no, solo digo, yo por eso toqué el tema actualización diaria. Ah, eso Ir sí. directamente para que la actualice, porque cuando se entra en línea es un poco más demorado. Entonces, en presencial, la actualización ya le hacen, llevando el CD con el levantamiento de las coordenadas respectivas, ¿no? Con Sí, todo. sí, sí, correcto. Ese momento, el técnico de ventanilla, eso no se hace, ojo, en el municipio, sino en el edificio de la alcaldía, donde está Catastros, que es una Ajá. cuadra más abajo del Parque Calderón. En ese momento, el técnico de la ventanilla va a tomar el disco, va a pasar las coordenadas y va a verificar si se monta sobre un predio colindante. Si se monta, les va a generar una inspección. Y ahí viene ya el proceso largo que todos conocemos y matan diras, ¿no es cierto? Que es demoradísimo. David, una consulta. Y esto del error de cabida, nosotros veíamos en el geoportal que también se pinta, ¿no? Sí. Hay un mapa que veo que ya lo han retirado, en donde podíamos ver los predios que ya fueron realizados con error de cabida. Y eso es importante revisar antes. ¿Por qué razón? Porque si yo voy a hacer un error de cabida de un predio y resulta que el de lado, el vecino, ya hizo previamente, se me adelantó a mí a hacer el error de cabida, bajo ningún concepto mi predio se puede montar sobre el de él, porque él ya tiene una resolución administrativa, a no ser que hubo algún error en la resolución administrativa del predio colindante y se tenga luego que rectificar. Pero por eso tengo que verificar antes, o mejor dicho, adelantarme yo, adelantarse ustedes, ¿no es cierto? No estar esperando que su vecino haga el error de cabeza, sino hacerlo directo. Ahora, las consultas, seguramente lo que se está preguntando alguien ¿es obligatorio hacer el error de cabida en todos los casos? No. ¿Para Si yo voy qué? a transferir, perdón, Silvana, diga, Justamente, ¿para qué trámite se hace esto? ya. Si ustedes sacan una licencia urbanística, ¿no es cierto? Van a ver que en todas las licencias urbanísticas les va a salir una notita abajo en el IPROS, que dice, para enajenación, lotización o propiedad horizontal, no sé qué, se deberá realizar el trámite de actualización ante la Dirección de Catastros. Y claro, hay varios clientes que se asustan y dicen, y ahora me salió eso en el IPROS. Esa observación sale en todo, en todos los IPROS, ¿ya? Ahora, si yo voy a transferir o voy a vender, por ejemplo, en la parte urbana, una casa que ya está construida, habitada, ¿tiene sentido hacer el error de cabida? No. Voy a la notaría, presento la escritura original, el notario no tiene por qué estarme preguntando, ¿no es cierto? Oiga, y verificó que existe error de cabido, no. Se transfiere, se inscribe y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque es una vivienda
que voy a seguirla usando. No pasa nada. Ahora bien, si estoy vendiendo un terreno, o igual un terreno con construcción, pero ese predio va a ser objeto de transformación del suelo, es decir, va a sufrir un proceso de lotización, de unificación, se va a hacer un proyecto en propiedad horizontal, es decir, un edificio condominio, obligatoriamente tiene que estar con el área encerada, el área correcta, es decir, tiene que hacerse el error de cabida. Sí o sí. Ahora, ustedes se preguntarán también, ¿el vendedor tiene la obligación de hacer el error de cabida en ese momento? No, debería. Eso es lo ideal, tener todo eso listo antes de la venta. Pero se ha dado casos que por la urgencia de la venta, entre vendedor y comprador llega a un acuerdo y el comprador a futuro decide realizar el error de cabida y se vende con la escritura normal y no pasa nada. En la parte rural es más crítico. ¿Por qué razón? Porque ahí hay que sacar el certificado de transferencia rural, ¿no es cierto? Y para sacar el certificado de transferencia rural debo presentar un levantamiento planimétrico. Y es ahí donde se produce la diferencia y donde les rebotan, digamos, la transferencia de dominio en el municipio, cuando existe esa diferencia. Entonces, en la parte rústica, sí es más delicado eso, ¿ya? Verónica. En cuanto, donde sí se ve un poco obligado o que se haga la actualización o este trámite simplificado es cuando se va a solicitar un crédito en las instituciones financieras y los abogados no le dan paso. De ley, obligatoriamente le piden que haga la actualización. Exactamente, sí. Cuando el bien inmueble que va a transferir es objeto de un crédito hipotecario, dependiendo de la institución, obviamente, sí, dependiendo de la institución, luego de que el perito hace el informe, eso va a un departamento jurídico y es ahí donde los abogados analizan y suelen emitir la observación de que antes de realizar el desembolso, el propietario deberá hacer el proceso de regularización respectivo, ¿no es cierto? No en todos los casos, va a depender. Hay casos puntuales también ahí en eso. Silvana. Ya, y hay una consulta, justo lo que decía Verónica, que para el tema de instituciones financieras van a solicitarle esto, pero por ejemplo con el profesor de avalúos veíamos que cuando en una escritura no está ni linderos ni área de terreno, se puede solicitar un IPRUS o los planos. ¿Esto tiene algo que ver con eso? O sea, para hacer los planos ya tenía que haber hecho toda esta información de error de cabida y todo para los planos de una construcción de propiedad No, horizontal, por ejemplo. no. Cuando la escritura no tiene ni área ni linderos, no hay un error de cabida como tal. Sí, no existe error de cabida. Pero para yo aprobar planos o iniciar un proyecto, tengo que sacar primero la licencia urbanística, el IPRUS. Claro. Ya, y ese documento sí me va a pedir la institución financiera, porque ellos necesitan guiarse en algo. Y el perito de la institución también necesita contrastar su medición en sitio versus el IPRUS, que en este caso sería el único documento oficial. Ni siquiera la ficha catastral, porque la ficha catastral va a ser en base al polígono que está en el visor de la página. Pero el IPRUS ya es un documento bajo responsabilidad del profesional que hizo la medición. O Por sea, eso IPRUS o planos aprobados. exactamente. Se entiende que para aprobar ya los planos, previamente se aprobó el IPRUS y todo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el Eh, IPRUS tiene que estar vigente y qué pasa si el exacto, IPRUS ya caducó para no estar sacando de nuevo. exacto. Bueno, el IPRUS, este momento, recordarán ustedes, y vamos a ver también eso más adelante, los trámites municipales varios, dura 2 años, ya no un año como antes. Sí, entonces, digamos que eso da más margen. Por eso les sugería yo hace un momento aunque no tenga la obligación de hacer el error de cabida, traten de actualizar al menos el polígono dentro del municipio, de tal manera que tengan una ficha catastral con un área y esa área a la vez coincida con la del IPRUS. ¿Sí? Y ¿Ya? la documentación para actualizar este polígono es la misma que error de cabida simple. No, ahí es más directo, eso se suele hacer en ventanilla.
Se presenta la escritura, el levantamiento, en ese momento verifican que no exista sobreposición con los colindantes y si está todo en orden le actualizan directo en ventanilla y ahí podría le dan un certificado de actualización catastral que paga ese momento y le emiten un nuevo certificado. Pero si se monta, le generan la inspección. Una vez generada la inspección, hay casos muy puntuales en donde le aprueban su levantamiento a la primera y en otros simplemente le devuelven y le dice, por favor, ajústese a esta área que midió el técnico porque existe una pequeña variación. Usted se ajusta, vuelve a presentar y ya le dan actualizado. David, una consulta. Sí, Y con respecto a una lotización aprobada, ¿qué le digo yo? En el año 2002, no, se ha hecho esta lotización dependiendo con qué instrumentos, ¿no? De medición. Y en el caso de una actualización, de una nueva medición, si se presenta un error de cabida, tanto puede ser una actualización de área o un error de cabida, tanto administrativo o simplificado. ¿A quién manda más? ¿La lotización ya hecha anteriormente, que ya está dentro del municipio y del registro de la propiedad? ¿Quién manda más? ¿Esos documentos o la nueva actualización? a ver, no es que mande más el uno o el otro. Bueno, Lo que pasa es que sí ha habido casos en donde efectivamente, como tú lo mencionas, por utilización de equipos que no tenían la ajá, exactitud adecuada, se ha producido errores en la lotización y errores graves que se van ajá, arrastrando, porque ya ajá. empezó a construir el un vecino, luego construyó el otro y se sigue arrastrando el error. Por las vías y tantas cosas Por también. las vías, la contribución que ya se dio al municipio es un tema Ujú. muy delicado. Entonces, más que mande, porque claro, yo también en un momento ingresé el trámite, yo decía, pero ¿cómo voy a hacer error de cabida si el mismo municipio me aprobó la lotización? Reclamen a control municipal, pues que ellos aprobaron. Ujú. Pero, claro, eso es lo que uno dice, ¿no? Como técnico, con iras, pero en la práctica se tiene que regularizar. Y es por eso que decía, mandan esta consulta, control, para ver si no se está afectando eh, área municipal. En algún caso me tocó, terrible, me dieron de respuesta un oficio basándose en el visor. Me decían que han verificado con la geomática municipal y se ve que se está afectando área municipal, la cual deberá ser comprada, o se está dejando un remanente la cual tiene que ser Ya, comprada primero para luego poder regularizar. ya. Entonces, sí son casos delicados, de verdad, cuando son lotizaciones. Listo, gracias, David. No hay de qué. Espero que haya quedado claro. ¿Alguna consulta adicional, por favor? Como ven, hemos avanzado en este tema. No es el objeto, reitero, que se memorice en la ordenanza ni nada, pero sí la tablita, esta de aquí, debe estar clara. Esta sí. Esto básicamente es lo único que van a tener que memorizarse, los porcentajes, cómo sacar el error y nada más. Y de esto van a hacer bastantes ejercicios y ya van a ver que es algo fácil. Entonces, en conclusión, hay que invertir en un levantamiento planimétrico, ¿sí? No es posible que se venda un terreno sin siquiera saber cuánto mide o asumir que lo que está en escritura es lo real. De hecho, en la mayoría de escrituras no coinciden con la realidad, la gran mayoría. Raro es una escritura que coincida con la realidad. Y otra cosa también, David, creo que muchos profesionales o los dueños se exponen diciendo que ya está hecho un levantamiento, que el arquitecto para que se eh, gane tiempo coge esas mismas coordenadas y ahí solamente dibujen, ¿no? Entonces eso no creo que es, en primer lugar, es ético, no es legal ni ideal, ¿no? Porque uno está dando la firma como profesional y el momento de la inspección no va a conseguir los hitos, dependiendo cuando se hizo el levantamiento, ¿no? Siempre creo que hay que considerar el levantamiento hecho por uno mismo, al menos yo hago como arquitecto, como profesional, ¿no? No valiéndose de otros levantamientos. Creo que eso es bueno también. Totalmente de acuerdo. Yo he tenido Ujú. también esos casos en donde el cliente me dice, oiga, David, ¿no me hace un descuentito? Yo ya le paso el levantamiento que he hecho con no sé quién y usted Ajá. solo para que le pongan el formato del municipio. No. Yo no me puedo basar en trabajos hechos de otras personas, simplemente porque yo no puedo certificar la precisión que usó esa persona para hacer ese levantamiento. Yo no sé si en algún momento les conté, me parece que sí, que en algún momento incluso de una notaría me llamaron. La notaria. Oiga, Arqui, sabe que estamos con esta venta, es
un negocio importante se nos va a caer por el certificado de transferencia rural, necesitamos que nos dé haciendo este tema. Yo le explicaba, no, los requisitos y todo, sí, toma este tiempo, hay que presentar esto, esto, lo otro. No, no, creo que no me está entendiendo. No sé si nos puede ayudar colocando el área que está de la escritura en el levantamiento. En pocas palabras, que yo mienta en el levantamiento. Sí, eso les cuento, eso pasó. Entonces, hay que tener mucha precaución en eso. Obviamente, sin dar nombres, no, pero había una arquitecta que estaba en serios problemas con demandas, incluso porque había hecho un trámite de error de cabida ante catastros sin los equipos de precisión, se había descargado las coordenadas. Y luego la persona cuando va a hacer la lotización detecta los problemas, pues. Y se armó el zafarrancho ahí, como se dice. Muy bien. No hay dudas adicionales, todo claro. David, una consulta. Sí. La una que nos comentaba usted que es la más sencilla, ¿qué tiempo más o menos le toma ya en práctica del trámite? Ya, en la práctica, el que es solo actualización sencilla, a Ya, mí me han pero, despachado alrededor de un mes. Error de cabida simplificado, alrededor de 3 meses. Y el administrativo, alrededor de 6 meses. No sé si estamos por ahí igual también en tiempos o similar con los demás colegas, Verónica, Roberto, que igual creo hacen los trámites. El normal, la concesión de área, ¿qué tiempo le demora a usted, David? El que es directo me suelen dar alrededor de un mes. El simplificado, tres Pero, meses. Administrativo, 6. pero el primero ingresando por línea. En línea. Porque a mí me ha tomado un día sacarle actualizando el área, pero pasándome toda la mañana y la tarde para que me actualice. Ya, pero cuando no se montan los polígonos. Claro, o sea, cuando hay una variación mínima también. Cuando no se monta, cuando las coordenadas Ya. coinciden. En los Ujú. casos, digamos que cuando se ha montado más o menos, ¿qué tiempo te toma? Obviamente unos 20 días, un mes insistiendo también. No, Sí, pues hay obviamente. que estar molestando. Por eso se cobra lo que se cobra, ¿no? No es por, No, no es no, por, no valorizan eso. exactamente, es porque a uno como técnico le toca ir a estar peleando ahí en el municipio. Oiga, ya, ¿qué fue la inspección? No sea malito. Y el gran problema es el siguiente, ¿no? No es que el trámite cae con una persona y esa persona muere con el trámite, el técnico. Pasa de departamento a departamento, porque tienen que hacer varios informes. El técnico hace un informe, luego pasa a revisión legal, luego devuelven a no sé quién, luego que la firma del director, y así pasa No. entre varias personas hasta que llega la resolución final. Ah, hablando de la resolución, cuando es error de cabida simplificado, les van a dar una resolución emitida por la Dirección de Catastros y eso tienen que adjuntar como documento habilitante a la nueva escritura. De nada sirve que hagan ustedes el trámite de error de cabida si no adjuntan a la nueva escritura. El notario no es adivino, ¿sí? Tienen que adjuntar eso y en escritura irá linderos anteriores y irá un párrafo que dice más o menos lo siguiente. En base a la resolución DGAC emitida por fecha tal, los nuevos linderos y la nueva superficie son tales. Eso mandan al registro de la propiedad y ya queda marginado, queda registrado. Cuando es error de cabida administrativo, se protocoliza la resolución y se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Ya? Ahí el proceso es diferente. En la última reunión que tuvimos con el registro de la propiedad nos mencionaron que estaban ellos en conversaciones con catastros para que incluso los errores de cabida simplificados también se inscriban en el registro de la propiedad, lo cual me parece perfecto, porque de esa manera ya se elimina esta opción de que no se registre el trámite. Entonces, todo proceso de regularización debería inscribirse en el registro. Me parece muy bien. Listo. Creo que eso es todo. Espero que les haya servido. Les voy a pasar el documento y estudien por favor la tablita y la fórmula, que en las siguientes clases pues haremos ejercicios de eso. Verónica. En cuanto a la documentación que se debe subir para cada trámite, debe estar cerciorado y bien corroborado, porque hasta por eso le niegan y nuevamente tienen que ingresar los trámites. Y es una Sí. pasa de tiempo, por ejemplo, igual.
A mí no me gusta, la verdad, coger estos trámites administrativos, son horribles. O sea, es un desperdicio de tiempo, la verdad. O sea, no me gusta. Y entonces yo direcciono ya a los que están dedicados a eso, la verdad. Como ellos ya tienen como no solamente pocos trámites, sino que ya tienen ellos más masivos, entonces no solo van por ciertos trámites, sino ya van por más. Entonces, pero personalmente un trámite administrativo entre que si no era simplificado y como dice usted de que pasa de mano de diferentes técnicos, de mano en mano, entonces unos no sabían si era trámite simplificado o administrativo, entonces no mismo se definía. Y entonces a mí me tocó en una ocasión de que nos estaban negando y que era un trámite, primero dijeron que era simplificado, después administrativo, porque no recuerdo muy bien por qué era, pero así fue. Pero sí se demoraron como casi un poquito antes de menos de 2 años, pero era porque no sabían qué tipo de trámite mismo era. Sí, ese problema se daba antes porque no había una Como que es fórmula de evolución. cálculo. Quedaba muy a criterio del técnico cómo calculaba ese porcentaje de error. Si yo les pasara las ordenanzas iniciales, van a ver que no existe la fórmula del ETAM, que ustedes la van a tener. Entonces, con esa fórmula ya quedó estandarizado cómo calcular exactamente el error. Sí, Sí, también era por los jurídicos, por los sí. abogados. Ajá, no coordinaban, no concordaban con ellos los técnicos y no coincidían, digamos, qué tipo de era complicado. Por eso yo me decepcioné de esos trámites, la verdad. No me gusta. Sí, son un dolor de cabeza, la verdad, pero bueno. Listo, espero que les haya servido y nos vemos mañana, ¿verdad? Iniciaremos con algunos ejercicios. Que tengan una buena noche. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas Gracias, noches. buenas noches.